Deseo elegante, parte 7. Horas antes de que esa noticia salga a la luz, el final de semestre de la universidad se acercaba. Hee-won, mientras disfrutaba de su almuerzo con todos sus compañeros de clase, fue invitado a una fiesta, pero se negó. Les explicó que no podía ir porque estaba cuidando de su madre después del accidente que tuvo. Pero la realidad es que Hee-jeon se había recuperado muy rápido gracias a la ayuda de Wo-jae, quien estuvo pegado a ella como a una sanguijuela. A diferencia de su padre, que ni le interesó su esposa, más bien la había regañado por imprudente. Hee-won había tratado de calmar la furia de su padre, pero mientras su padre gritaba, Hee-jeon, cansada, tomó un jarrón y lo lanzó al suelo, sorprendiéndolos. Dado al ambiente en la casa, Hee-won había tenido que tomar sus clases de viola fuera de casa. Por ello, su madre mostraba enojo de que él fuera a casa de esa mujer, pero Hee-won mencionó que él había alquilado un lugar para practicar, pues ya quedaba menos de un mes para el primer episodio del show. Aunque Hee-won solo quería huir de casa y por todo lo que sentía no podía concentrarse bien en sus clases de viola. Hoy Sol-hye se daba cuenta de eso, pero con un abrazo ambos recargaban energías. Además estaba la emoción de que pronto se va a estrenar el primer episodio, y por el consejo de So-jeon, Hee-won había empezado a llevarse bien con su compañero del programa y él estaba promocionándolos en su cuenta de Insta. Hee-won le contaba a Sol-hye que estaba poniendo mucho esfuerzo para convertirse en un artista increíble y ser el orgullo de ella. Sin embargo, desde aquella fatídica noche, Hee-won ha estado inquieto y quería pedirle a Sol-hye que, tal como lo habían dicho aquella vez, que visiten nuevamente ese lugar y reporten lo ocurrido. Sol-hye también lo había pensado, pues necesitan encontrar pruebas para contarle de esto a su madre y que ella se separe de Wo-jae. Pero Sol-hye tenía una duda y le preguntaba ¿qué pasa si Wo-jae termina siendo inocente? Y Hee-won no tenía respuesta para eso. Un poco más tarde, Sol-hye y Hee-won nuevamente llegaban a aquel pueblito, pues esta vez se encontraron con algo inesperado. Toda la zona estaba restringida y con bandas de seguridad para que nadie pueda acceder. Ambos se sorprendían y Hee-won, a través de las redes, logró encontrar un artículo en donde se mencionaba que habían descubierto 2 cadáveres en una zona montañosa identificados como un matrimonio del mismo lugar. Tras seguir las pistas, los investigadores descubrieron al asesino, y es un hombre de 50 años que había mantenido una relación con la señora Park, quien tras asesinar al esposo escondió su cuerpo y huyó para años más tarde regresar y matar también a la señora Park, enterrando a ambos en el mismo lugar. Cuando descubrieron estos cuerpos, Wo-jae fue llamado para que identificara si las pertenencias que habían encontrado en ese lugar eran de sus padres realmente. Incluso estaba el celular que se les había caído a Sol-hye o a Hee-won. Pero Wo-jae ese día dio su versión de los hechos de hace 17 años. Contaba sobre ese hombre, el sospechoso, y sobre su obsesión por su madre. Incluso un día le había gritado que mataría a su esposo. Seguramente, al sentir el rechazo de su madre, aquel hombre mató a su padre y se fue del pueblo tiempo después. Tras eso, su madre había enloquecido y empezó a beber. Comenzó a golpear a su hijo y él era muy joven, no supo qué hacer en esa situación. Su madre también se había quedado callada, pues es un pueblo pequeño y todos hablarían mal de ella por culpa de ese tipo. Por temor a eso, ambos no dijeron nada. Wo-jae, con expresión deprimida, les decía que él solo quiso proteger la reputación de su familia, pero ahora estaba arrepentido de haber guardado silencio. El investigador le preguntaba si quería revisar las pertenencias de sus padres, pero él se negó. Horas después, Wo-jae ya estaba frente a la casa de su jefa, feliz y aliviado. Mientras tanto, Jong-ho, al ver el artículo y el nombre de la persona que aparecía en él como el culpable de la muerte de los padres de Wo-jae, se asustó y mucho, porque él había ayudado a Wo-jae a colocar un artículo en un almacén donde se encontraba ese hombre. Era como si tratara de convertir a otro en criminal. Y al ver que habían descubierto 2 cuerpos que eran nada más y nada menos que los padres de Wo-jae, Jong-ho se asustaba, porque estaba seguro que fue Wo-jae quien con su ayuda creó falsas pruebas para encubrir su propio asesinato. Jong-ho recordaba que Wo-jae le había dicho que mientras todo salga bien, nadie va a sufrir las consecuencias, pero la culpa nadie se la quita de encima, aunque según ahora por fin era libre de la manipulación de Wo-jae. Así borró todo de su celular y lo dejó en el estante. Se fue a la habitación, pero So-jeon, curiosa, tomó el celular. Vio el artículo que Jong-ho leía y no entendía por qué últimamente su esposo ha estado tan distraído.
Por otro lado, Sol-hye y Ji-won también se encontraban muy impactados ante lo que acaban de leer, y no sabían si realmente es cierto o no, pero sí sabían que la policía había encontrado los esqueletos y junto a ellos pruebas de quién los mató, y aunque antes pensaban que Woo-jae era inocente, ahora lo dudaban, pero no entendían por qué después de tantos años decidió hablar e incriminar a alguien, aunque ahora lo que deseaba era saber quién es el supuesto asesino, y ahora Sol-hye se sentía culpable. Si tan solo hubiesen reportado los cuerpos cuando los encontraron, aunque para Ji-won esto fue lo mejor, pues casi se meten con alguien muy peligroso, pero aún así pensaba enfrentarlo, impedir que ese loco lastime más a su madre, y por ello pensaba contarle todo a su madre, incluso que él sabe sobre su amorío con Woo-jae. Mientras tanto, Hee-jeon ya regresaba de su chequeo médico, y como se había recuperado rápidamente, quería regresar a sus andadas, pues ya es adicta al colágeno, y así le pidió a su chofer que la lleve a un hotel. Al llegar ahí hicieron de todo. Tras eso fueron a ducharse y estando ahí Hee-jeon le contaba a Woo-jae que él es el único que se preocupa realmente por ella. Woo-jae le recordaba que ella aún tiene a su hijo, pero ella le contestaba que ya no siente a Ji-won como su hijo. Woo-jae, algo preocupado, quería saber por qué ella no intenta llevarse bien con Ji-won, pero como esta loca no quiso tocar el tema, le pedía que no la estrese. Salía de la bañera y le aclaraba que la única razón por la que ella está con él es para poder olvidar su realidad, y Woo-jae lo sabía perfectamente. Por otro lado, Ji-won recibía la llamada de So-yeon, quien le recordaba que faltaba menos de un día para el estreno del programa, así que debía estar al 100%. Ji-won estaba nervioso y a su vez preocupado porque Jong-ho ya no está en el programa. Además, sabía que todos estos incidentes podrían hacer que el programa fracase. Pero en eso vio que el auto de su madre llegaba. Cortó y fue corriendo a ver a su madre para contarle la verdad, pero ella venía en brazos de Woo-jae e inconsciente por haber bebido demasiado. Ji-won, molesto, le decía a Woo-jae que por qué no la detuvo si sabe que ella es una paciente en recuperación, pero él le contestaba que ya la conoce como es. Ji-won estaba furioso y le reclamaba que ya que él es el amante de su madre, mínimo debería saber cómo manejarla. Woo-jae, sorprendido, mencionó que es bueno saber que por fin lo reconoce. Ji-won, furioso, quería insultarlo, pero de pronto Woo-jae le entregaba a su madre y le dijo que ya luego hablarán. Además, le pedía descansar porque sabía que mañana se estrenará el primer episodio de su programa. Incluso hasta lo felicitaba como si fuera un padre orgulloso por su hijo, molestando aún más a Ji-won. Minutos después, Ji-won llevó a su madre a la habitación pensando en que Woo-jae cada vez cruza más la línea trazada, pero en eso vio a su madre y pensaba, tenía tantos momentos bonitos junto a ella, pero ahora se estaban desvaneciendo de su mente, eclipsándose por otros terribles. Y le confesaba a su madre inconsciente que realmente ya no sabe qué hacer. Ji-won estaba tan confundido, no sabía qué hacer ni a quién culpar, porque sabía que la miseria de su madre empezó cuando conoció a su padre, o cuando lo tuvo a él, pero eso no significaba que él sea el malo solo por haber nacido. Además, ella estaba siendo demasiado egoísta al esperar que él siga siendo obediente, actuando como un hijo bueno cuando ella lo aísla de su vida. Y enojado, se iba, diciéndole buenas noches, madre. A la mañana siguiente, horas antes de la presentación del programa de Ji-won, Sol-hye se reunió con So-yeon y Jong-ho porque quería agradecerles por todo lo que habían hecho por Ji-won. Mientras ordenaban la comida, Sol-hye se dio cuenta de que Jong-ho estaba muy nervioso. Pensó que todo era por culpa de ella, pero a su vez tenía la inquietud de saber el por qué él llegaría tan lejos por ella, o cómo fue que se enteró de Woo-jae. De pronto Sol-hye le sorprendió preguntándole cómo se encontraba su brazo. Jong-ho, nervioso, le comentaba que ya estaba sanando, pero en eso Sol-hye mencionó que Ji-won estuvo con él cuando tuvo el accidente, que incluso fue quien llamó al 911. So-yeon se asombraba mucho porque su esposo no le había dicho nada. Sol-hye continuó comentándoles que Ji-won había estado muy preocupado porque al verlo caer por las escaleras pensó que podría morir, pero gracias a Dios no fue nada grave. So-yeon, quien estaba sorprendida por esta revelación, al final le dijo a Jong-ho que entonces él le debe un favor a Ji-won. Jong-ho estaba tan nervioso que decidió ir al baño, pero Sol-hye pensaba que él seguramente sabe y mucho, y es el único con el que pueden profundizar más este caso.
Mientras tanto, ya la comida fue servida, y Jong-ho aún no regresaba. So-yeon ante esto le confesaba a Sol-hye que su esposo últimamente ha estado actuando raro, que al principio pensó que todo se debía a la condición de su brazo, o que se encontraba pensativo debido a que aún no puede superar sus sentimientos por Sol-hye. Le confesaba que cada vez que alguien lo llamaba, cuando la veía cerca, él rápidamente cortaba la llamada temiendo que alguien lo viera, y por eso incluso pensó que quizás él estaba detrás de ella nuevamente. Sol-hye no entendía por qué la sigue metiendo a ella cuando ella ya tiene novio, pero So-yeon le contaba que Jong-ho luce nervioso más cuando había leído el artículo sobre un caso de asesinato en un pueblito. So-yeon se sentía tan tonta contándole todo esto, pero Sol-hye comprendía algo. Jong-ho tiene algo que ver con todo esto. Por otro lado, Ji-won en casa estaba cuidando de su madre, o bueno, eso intentaba, porque esa vieja con la resaca ni en cuenta tenía a su hijo. En eso, Ji-won le preguntó si su papá llegará a casa temprano, y como era evidente, nunca llega pronto. Pero Ji-won le contaba que hoy es un día especial. Su madre no entendía qué día especial. Ji-won tuvo que recordarle que hoy se estrenaba el primer episodio del programa en el que participa. Su madre le decía que al parecer él no conoce a su padre, solo se emocionó con la situación porque puede acercarlo a la hija del presidente Kim. Ji-won ante esto se sintió molesto y le dijo a su madre que, al igual que su padre, ella tampoco escucha su opinión. Su madre se molestó y mucho. Ji-won se disculpaba, no lo dijo de mala manera, pero su madre explotó de golpe. Le gritaba que él también ha empezado a menospreciarla, incluso más que su padre. En eso, Ji-yeon, para que la sirvienta no escuchara esto, le pidió que se retire, y así continuó regañando fuertemente a su hijo. Pero esta vez Ji-won le confesó. Alguien le había dicho una vez que tiene todo el derecho de sentirse decepcionado de ella y odiarla porque no ha sentido su afecto, pues los momentos felices que guarda en su corazón ahora se estaban desvaneciendo por el odio. Y ahora podía recordar que poco después de regresar del pueblo al que habían huido, él se había quejado por las comidas y ella lo regañó ferozmente e incluso no le había dado de comer por 2 días. Se supone que huyeron de esta casa para que él pueda crecer siendo un niño, como los de su edad, pero al regresar a esta casa se enojaba con él por comportarse así, usando la excusa de que está estresada o que la pasa mal. Ji-yeon se quedaba sorprendida ante las palabras crueles de su hijo, pero Ji-won le aclaraba que aunque esas situaciones no fueron tan crueles como las que le hizo su padre, causaban el mismo daño en él. Y le confesaba que poco a poco estaba recordando cosas así de su infancia, pero ya estaba cansado. Prometía escucharla y, aparte de seguir tocando la viola, la va a obedecer, igual como lo hace con su padre. Pues él había decidido renunciar por completo a ella, porque la mamá que una vez amó ya no existe. Su madre, ante esto furiosa, lanzó todo lo que estaba en la mesa y tras arruinarlo todo se fue a su habitación, mientras que Ji-won encendía el televisor para ver el programa, solito. Por otro lado, Sol-hye también se encontraba viendo el programa en el celular mientras estaba de regreso a su casa, y la presentación de Ji-won fue espectacular. Pero de pronto una llamada de Jong-ho entraba. Sol-hye ya esperaba su llamada, así que fue directamente al grano. Le preguntaba si es que él sabía algo de Wo-jae o de los cadáveres que habían sido encontrados. Jong-ho, sorprendido, entendía que ella también sabía de esto, pero Sol-hye le pedía contarle todo lo que sabe. Jong-ho estaba nervioso, asustado, y Sol-hye prometía que no va a salir herido. Jong-ho le dijo que no, que de todas maneras no pueden hacer nada, pues estuvo asustado y borró todas las conversaciones, las pruebas, y ya no queda nada para culpar a Wo-jae. Además, si eso sale a la luz, también quedará enterrado socialmente. O es posible que incluso Wo-jae lo mate. Sol-hye lo comprendía, pero quería saberlo todo, saber si acaso Wo-jae lo amenazó. Pero Jong-ho no quería contarle nada. Le pedía dejarlo en paz con esto, pues ahora solo quería vivir bien como el esposo de So-yeon, aunque sabía que ella, al ser tan inteligente, seguramente ya lo sabe todo, que Wo-jae contrató a alguien para fabricar pruebas falsas, y como usó intermediarios, iba a ser difícil que durante las investigaciones lleguen a dar con él. Es todo lo que podía contarle, y así cortó la llamada esperando que ella encuentre la verdad que tanto desea hallar. Jong-ho, tras colgar, solo esperaba que realmente, después de haber hecho todo esto, Wo-jae lo deje en paz. Además, ya lo había confesado, así que este es el final.
Ya más noche, el padre de Ji-won finalmente llegaba a casa, y borracho. Ji-won estaba en la sala y su padre le preguntaba por su madre. Ji-won le comentó que estaba indispuesta. En eso su padre le preguntó si acaso su madre vio el programa. Ji-won le dijo que no. Su padre no podía entender cómo esa mujer no se preocupa por su hijo, pero Ji-won se sorprendió, porque su padre sí se había acordado, y este le contó que vio todo el programa durante la reunión, y que el presidente Kim lo había elogiado tanto, pero concluyó su felicidad cuando ese bobo le dijo a su hijo: "Por fin eres de gran utilidad". Tras eso, le pedí a Ji-won volver a invitar a su maestra a cenar este fin de semana, para agradecerle por todo lo que ha hecho. Ji-won simplemente aceptó, pero en su cabeza sabía que eso de que antes él pensaba ser un hijo amado y querido por sus padres, o de que ellos lo utilicen como se les dé la gana o que lo controlen, estaba a punto de terminar. Pues él ya no espera nada de sus padres, y ahora lo único que tenía en su vida era a su maestra, la señorita Kim, o sea, Sol-hye. Así que esa misma noche fue a visitarla, y ella, como siempre, estaba muy orgullosa de su niño, porque aunque en los ensayos se notaba muy nervioso, al final lo había hecho excelente. Todos lo elogian. Fue el más popular. Ji-won, solo con la compañía de ella, se sentía feliz, y pensaba que ahora sí realmente podía darle fin a su sufrimiento. Ji-won estaba tocando la viola con una pieza musical hermosa. Todos lo elogiaban y él estaba feliz porque todos lo admiraban, mucho más su maestra. Pero de pronto vio que ella tenía una cara de horror. Cuando miró al suelo de aquel teatro, vio a Go-jae cubierto de sangre, y al mirar sus manos las vio manchadas de sangre. Al poco rato, su madre aparecía en un mar de lágrimas preguntándole por qué lo había hecho, si él siempre fue un buen hijo. E incluso aparecía su padre también ensangrentado. Y ahí fue cuando Ji-won finalmente despertaba de esta horrible pesadilla. ¡Qué susto, ¿verdad? Yo pensé que... En eso, Sol-hye lo sintió agitado y se daba cuenta de que tuvo una pesadilla. Tras calmarse un poco, se disculpaba, se sentía como un niño a su lado. Pero para Sol-hye estaba bien que él se desahogue de todo lo que siente, y entre mimos y abrazos le pedía que le cuente lo que había soñado. Además, quería saber por qué apareció en su casa a medianoche. Ji-won le dijo que ahora ya no le importa ser reconocido por sus padres, y tampoco desea separar a Go-jae de su madre, que más bien se siente aliviado de haberse librado de ese infierno. Y le contó a Ji-won que había soñado que había eliminado a Go-jae y a su padre, que de seguro es por las imágenes de esos cadáveres que vio en la montaña. Sol-hye lo comprendía perfectamente, pero ahora ella está con él y cuidará de sus sueños para que él pueda dormir. Incluso ofrecía cantarle una canción de cuna. Ji-won, ya más tranquilo, le contaba que su padre los había invitado a comer este fin de semana, y para Sol-hye era una buena oportunidad para poder enmendar las cosas con ellos. Finalmente, el día de la invitación llegó. Sol-hye y Ji-won llegaban a casa y se sorprendían al ver a Go-jae ahí. Él les decía que había querido ir a recogerla, pero su jefa le dijo que ya Ji-won había ido por ella. Sol-hye, asombrada, le preguntaba qué está haciendo él ahí. Y al parecer, él también está invitado a cenar. Ahora sí, se reunió la familia completa. Hace unos días, Go-jae encontró en su habitación un libro que le trajo buenos recuerdos, pero al recordar sus momentos con Hye-jeon, sentía que todos esos bonitos recuerdos son cosas del pasado. Ahora veía en Hye-jeon a su madre, quien enloqueció, aunque en eso le entró una llamada de su sugar mami, quien lo invitaba a cenar en su casa este fin de semana. Le contó que Sol-hye estaba invitada, seguramente para agradecerle por lo de su hijo, así que como Go-jae le había ayudado en su recuperación tras el accidente, podía invitarlo también para agradecerle. Incluso el cachudo de su marido ya había aceptado esto, así que Go-jae, sin más remedio, aceptaba. Pero hoy Ji-won, al ver la arrogancia de Go-jae, se molestaba tanto, lo tomó por la camisa diciéndole que es un descarado. ¿Acaso se siente como el dueño de la casa? Sol-hye le pedía que se calme y Go-jae le aclaraba que él tampoco quiso asistir. Es incómodo, pero sabía que podían soportarlo unas cuantas horas. Ji-won estaba furioso, pero se calmó. Ya luego, al entrar al comedor, el ambiente era como de telenovela. En la mesa estaba... También está la sugar mami, el colágeno mayor, la maestra y el colágeno menor.
y así dieron inicio a la cena. El padre de Ji-won le comentaba a Sol-hye que el presidente Kim junto a su nieta quieren conocer a Ji-won y es algo muy importante para él. Pero Ji-won no le estaba prestando atención. Estaba viendo cómo su madre y su amante actuaban tan íntimamente, como si no hubiera nadie más en la mesa y su padre ni cuenta se daba de esto. Ji-won, como ya no aguantaba más esta situación, se levantó y disculpándose se marchaba. Necesitaba respirar un poco de aire. Sol-hye se preocupó por él, pero de pronto la madre de Ji-won también se marchó con la excusa de que irá a ver cómo está su hijo. Ji-won, a las afueras de la casa, por fin se sentía un poco más tranquilo, pero de pronto aparecía su madre para fastidiarlo. Le decía que ellos dos no son iguales, que aunque siempre pensó que era así, él se parece más a su padre. Ya le pedía que entre, pero Ji-won le dijo que luego entrará. Ella le preguntaba qué es lo que le molesta tanto, ya que simplemente era una cena con la profesora que tanto admira y su padre que tanto lo elogia. Ji-won le preguntaba por qué había invitado a Go-jae a la reunión. Su madre le dijo que no tiene nada de malo, que él es como un hermano mayor para Ji-won y que también quería agradecerle porque fue él quien corrió a ayudarla cuando tuvo el accidente. Y agregaba, sería bueno que ustedes dos se llevaran muy bien como familia. Ji-won, ya harto de lo que le decía, le preguntaba si acaso creyó que él es un tonto, que no se da cuenta de lo que está pasando, o que no notó que Go-jae en realidad es su amante. Mientras tanto, en el comedor, como Ji-won y su madre ya tardaron mucho, Go-jae decidió ir a ver qué es lo que estaba pasando, dejando a Sol-hye y a Jeon-tak solos. Ella sabía que no podía salir detrás de ellos porque podría parecer extraño, hasta que de pronto este hombre le dijo que al parecer ella tiene una relación muy cercana con su hijo y que no hace falta que lo niegue porque él conoce muy bien el tipo de personas como ella. Sol-hye quería saber qué es lo que en realidad quiere decirle este hombre y de pronto este le preguntaba si acaso ella ya se ha acostado con su hijo. Mientras tanto, a las afueras, Ji-yeon se puso muy nerviosa porque su hijo le estaba sacando sus trapitos al sol. Ji-yeon le decía que estaba segura de que fue su profesora quien le había dicho y entendía que por eso estaba actuando extraño. Ahora entendía por qué su niño dulce y amable se comportó así. Pero en eso Ji-won le dijo, tenía 18 años cuando vi tu relación. Su papá siempre había sido horrible. Su mamá era la única adulta en quien podía confiar. Pero desde ese entonces solo vio a su madre destruirse poco a poco. Y aún así intentó seguirla amando. Pero entonces su madre terminó haciendo lo mismo que su padre, traicionándolo. Ji-yeon le decía que ella simplemente estuvo cansada, que no tenía amigos ni familia y que su padre nunca la amó. Por eso estaba llena de miedo, solo necesitaba a alguien en quien apoyarse. Pero Ji-won también se sentía solo, sin nadie a su lado quien lo apoyara, y mucho menos que lo amara. Por eso había buscado a alguien de quien depender, tal y como lo había hecho su madre. Ji-won, llorando, quería que su madre sea sincera con él por primera vez, que le diga si realmente alguna vez él le importó. Entendía que seguramente pensó que como su padre hacía lo mismo, no tenía por qué esconderse, pero aún así fingió que todo estaba bien. Intentó ser amorosa solo por su egoísmo, para no sentir culpa por lo que hacía, pero ahora lo entendía. Ella y él no tienen por qué seguir fingiendo, porque en realidad ella nunca lo ha amado. Pero de pronto esa mujer le decía que su vida comenzó a arruinarse cuando él nació. Y aunque no sienta ningún afecto el uno por el otro, deben seguir actuando, porque si no su vida se va a volver más miserable de lo que ya es. Y que ya con los demás él puede hacer lo que quiera. Pero Ji-won ya estaba harto de mendigar amor. Así que le aclaraba que ahora él buscará su propio camino para sobrevivir. Y su madre, furiosa, terminó golpeándolo. Tras eso lo culpaba por tratarla de esa manera después de todo lo que ella ha sacrificado por él. Y que como su madre, él tiene que amarla. Así enloquecía y empezó a golpearlo una y otra vez. No entendía cómo puede tratarla de esa manera. Y en eso Go-jae llegaba, la frenaba y estaba aterrorizado al ver en qué se convirtió la mujer que él amaba. Mientras tanto, en la sala, Sol-hye se enfrentaba a las preguntas de Jeon-tak. Le decía que lo que acaba de decirle es algo insultante, pero
este hombre, según como se las sabe todas, le dijo que él no tiene el mismo pensar que su esposa. Además fue ella quien había logrado que su hijo subiera a la cima, algo que su esposa jamás logró. Le dijo directamente que ella puede hacer con su hijo lo que le plazca, incluso sacarle dinero, si es que es lo que desea, pero que no espere nada más, porque se había esforzado mucho para que la nieta del presidente Kim sea su nuera. Surge ante esto, aunque estaba molesta, simplemente le dijo que él y su esposa son tal para cual, y que están inquietos por nada. Pero este hombre le aclaraba que puede impedir un matrimonio, pero no un bebé. Sulje le decía si acaso le preocupa que quede embarazada y ate a Ji-won, pero este padre simplemente le dijo que Ji-won es muy sentimental y desea que él siga siendo un niño obediente, tal como lo ha venido siendo, y para eso ella debía convertirse en una buena guía, y si necesita dinero, que se lo haga saber. En pocas palabras, este hombre estaba comprando a Sulje solo para que haga feliz a su hijo momentáneamente. Mientras tanto, a las afueras de la casa, Go-jae regañaba a Ji-yeon por haber maltratado a su hijo. Le decía que por más borracha que esté no podía golpearlo de esa manera, pero esta mujer estaba fuera de sí. Incluso le decía a Go-jae que él no es nadie para que se meta en los asuntos de su familia. Estaba harta de que todos la quieran controlar. Y agregó, ¿acaso no se dan cuenta de cómo me siento? Es como si estuviera a punto de morir. Estaba tan loca que le decía a Go-jae gritando que así todos la abandonen. Él debe quedarse a su lado porque la ama. Go-jae esta vez le dijo que no, y que debían terminar todo esto ahora. Le confesaba que en realidad él quería hacerla feliz a ella y a su hijo, ayudarla para que salieran de las garras del presidente Jeon-tang, para que sean felices los tres. Pero ahora se daba cuenta de que ese sueño nunca se va a hacer realidad. Más bien había destruido a la persona que amaba. Así que era mejor acabar con todo en este momento. Ji-yeon le decía que para él es fácil decirlo, pero sabía perfectamente que si llegó a la ciudad fue por ella, porque no puede olvidar lo que había pasado hace años. Go-jae ante esto se quedó asombrado porque se daba cuenta de que ella recordaba todo y lo había reconocido desde el principio. Solo fingió, pero al escuchar esto, Ji-won de pronto empezó a recordar todo lo que vivió en ese pueblito. Cuando era un niño, en ese pueblito, era feliz. Solía disfrutar de pasear con su madre y comer comida deliciosa. Pero un día vieron a un hombre regañar a un joven. La señora que les vendía la comida les contó la historia del chico, llamado Go-jae. Les contó que los padres de ese joven eran una pareja de tortolitos que daban envidia en ese pueblo, pero que de un momento a otro su esposo había desaparecido. Luego su madre se había vuelto una alcohólica e incluso iba a ser trasladada a un hospital psiquiátrico, pero su hijo se lo había impedido y decidió hacerse cargo de ella. En ese día Ji-yeon sintió afecto por Go-jae. Lo siguió para invitarlo a comer con ellos dos. Le contó que se habían mudado hace poco y que su pequeño hijo aún no tiene amigos. Así le presentaba a Ji-won. Ji-yeon con su hermosa sonrisa logró cautivar a Go-jae, un joven sediento de amor y comprensión. Tras eso fueron juntos a comer y así se volvieron cercanos. En ese tiempo Go-jae apenas era un joven de 18 años y sentía curiosidad del por qué Ji-won no hablaba. Pero Ji-won siempre había sido un niño muy callado debido a los maltratos de su padre. Le contaron que después de todo lo que sufrió, dejó de hablar, convirtiéndose en alguien muy introvertido. Go-jae luego de ese día se había convertido como el hermano mayor de Ji-won, pero terminó interesándose en Ji-yeon por ser tan buena madre. Desde ese día pasaron muchos momentos juntos. Incluso Go-jae le leía cuentos a Ji-won y Ji-won le tenía confianza. Solía dormir en su regazo. Ambos tenían una familiaridad muy especial como hermano mayor y hermano menor. Incluso Go-jae lo consentía en todo. Lo llevó a comprar pastelitos hasta que un día se acercó a una tienda de una de las mujeres de ese pueblo, quien le preguntaba a Go-jae por su madre. Go-jae le dijo que ella está mucho mejor, pero esta mujer le decía que lo mejor para él es encerrarla en un centro psiquiátrico y que ahí la cuidarían mejor. Go-jae estaba inquieto con esto y Ji-won terminó haciendo caer un plato de cerezas que esa mujer vendía. Tras el alboroto, Go-jae se lo llevaba y luego le preguntó a Ji-won por qué había hecho eso. Ji-won, hablando, le contestó que lo hizo porque esa mujer estaba hablando mal de su hermano mayor y que lo iba a proteger tal como el conejito bebé protegió a su papá conejo en el cuento que le leyó.
Ya más tarde en casa, Hyeon llegaba cansada del trabajo, buscaba a su pequeño hijo y de pronto se encontró a Go-jae, quien junto a Hee-won habían preparado un rico pastel de fresas. Hyeon estaba tan feliz y entre lágrimas abrazaba a los dos chicos. Go-jae sintió por primera vez cómo es tener una familia amorosa y unida. Ya luego de esto, Hee-won se durmió. Hyeon le pidió a Go-jae hablar un momento a solas. Le contaba que esa casa le pertenecía a sus padres, quienes habían fallecido cuando ella apenas estaba en la secundaria, y que nunca fueron una familia muy cariñosa. Esa había sido la razón por la cual ella se casó muy joven, y también del por qué se embarazó muy pronto de Hee-won. Pero ahora analizaba todo y sabía que lo mejor para su hijo es que viva con su padre, quien puede darle todo, y así tendrá más posibilidades para poder sacarlo adelante. Ella, como madre, debía buscar la mejor opción para su hijo, pero Go-jae le decía que Hee-won es feliz en este lugar. Hyeon se apoyaba en el hombro de Go-jae y le preguntaba si él cree que su esposo llegará a buscarla, pues él debe saber que el único lugar a donde ella podía ir es a la casa de sus padres. Pero ella le decía que ojalá su esposo fuera así de amable como lo es él con ella. Hasta que de pronto sus miradas se cruzaron, se sonrojaron, y ella le mencionó que el sonido de su corazón era muy fuerte. Claramente Go-jae empezó a tener sentimientos por ella, y mientras ellos hablaban y se miraban fijamente, no se dieron cuenta de que Hee-won los estaba observando curiosamente. Desde esa noche, Hee-won nunca más volvió a ver a su hermano Go-jae. Incluso llegaron a pensar que quizás él los estaba evitando, hasta que un día mientras ellos salían a caminar, lo vieron bajar de esa montaña. Hee-won, feliz, fue a su encuentro y su madre rápidamente le había preguntado el por qué no los había visitado, hasta que de pronto vio que Go-jae estaba lleno de moretones. Hyeon se asombró mucho porque nunca antes lo había visto así. Estaba tan molesta que quería ir a reclamarle a la madre de Go-jae por la forma en cómo lo maltrataba, y se culpaba a sí mismo por esa noche en la que él llegó tarde a su casa. Quizás su madre lo golpeó por ello. Le pedía incluso denunciarla a la policía por maltrato, pero Go-jae no se lo permitió. Devastado, le decía que ella no puede juzgar así a su familia porque no es igual a la de ella, y que su madre es una persona a la cual se le debe tener lástima, porque en parte era culpa de él que su madre se comporte así. Hyeon sentía pena por él, por cómo se encontraba, y no justificaba lo que hacía su madre. Tampoco podía hacerse de la vista gorda, y ante esto Go-jae decidió contarle toda su historia. Pero al ver a Hee-won llorando, su madre le pidió que entre a la casa, y fue en ese momento en que mientras ellos dos platicaban fuera de la casa, Hee-won escuchó una dulce melodía. En eso vio por la ventana y vio a Go-jae entre lágrimas, explicándole todo a su madre. Él lloraba y se desesperaba y abrazaba a su madre. Desde ese instante, Go-jae se convirtió para Hee-won en una persona confiable. Hee-won se sentía tan apegado a él que durante ese momento tan difícil, él pasaba a su lado cuidándolo. Incluso llegó a decirle a Go-jae que deseaba que él fuera su padre. Le pedía que derrote a su padre y se case con su madre, y así podrán vivir felices los tres, sin tener ni una sola razón para llorar. Pero tiempo después, a principios de verano, el padre de Hee-won llegó a buscarla y tuvieron que regresar junto a su padre. Hee-won se había marchado de ese lugar con su cabecita llena de la hermosa melodía que escuchaba en la montaña. Y tras recordar hoy todo esto, Hee-won empezó a llorar, porque se daba cuenta que hubiese sido mejor no recordar nada, para así no tener que sufrir ante estos recuerdos. Mientras tanto, Go-jae, muy sorprendido, le preguntaba a Hyeon por qué todo este tiempo había pretendido no conocerlo. Ella le confesó que era simplemente porque quería olvidar todo lo que había pasado en aquel pueblo, ya que si se aferró a él solo fue porque se sentía mal por no tener el amor de su esposo. Es más, lo usó a él como un simple paño de lágrimas. Esta vez ella le dejaba en claro que así como en el pasado ella nunca lo amó, nunca lo va a amar. Go-jae en lágrimas le gritaba: ¿por qué si no lo quería entonces le permitió seguir con esta farsa? Permitió que se ilusionara más con ella, ya que lo único que él tenía era a ella y a Hee-won. Se sentía tan dolido, porque aparte él había hecho hasta lo imposible para estar con ellos, y ahora venía a decirle que no lo ama. Y eso era un golpe muy fuerte para Go-jae. Hyeon le aclaraba que él simplemente fue su escudo y nada más, y que no la utilice a ella como excusa, ya que él también nunca la amó. Simplemente seguía siendo un niño que buscaba el cariño de una madre, lo que lo llevó a encariñarse demasiado con ella, creyendo que ella lo amaba, que ahora igualmente lo ve como un niño buscando afecto.
Pero mientras tanto, Ji-won entre lágrimas sonreía, porque todo le parecía tan patético. Más porque Wo-jae esperó obtener más de su madre, algo que nunca sucederá. Wo-jae, esta vez secando sus lágrimas, le dijo a esta mujer que esta vez él ya no la va a necesitar, pues incluso ahora ella se parece a su madre, de las que beben día a día y luego lo usan de excusa para maltratar a su hijo. Y tomándola por las mejillas simplemente dio por concluida esta relación tan tóxica, deseándole aún así que tenga una vida feliz. Y así se marchó. Pero en eso aparecía el padre de Ji-won junto a Sol-hye. Al percatarse de la situación, le dijo a Sol-hye que ya era hora de que se marche, porque al parecer la cena ha concluido. Ji-won se encargó de llevar a Sol-hye a casa, y en el transcurso, ella le preguntaba si acaso su madre lo había golpeado, porque sus mejillas estaban muy rojas. Él no quería hablar del tema, más bien le preguntaba si su padre nuevamente fue grosero con ella. Sol-hye no quería preocuparlo, así que le dijo que no habían hablado de nada importante. Ji-won lo único que pudo decirles que esta noche había sido muy desastrosa. Al llegar a casa después de esa cena tan horrible, Sol-hye quería pedirle a Ji-won que se quede con ella esta noche, pero él se adelantó y le pidió lo mismo, que le permita quedarse junto a ella, porque no quería regresar a casa. Sol-hye aceptó feliz e iba al refrigerador por unos cubos de hielo para él, pero Ji-won la sorprendió, diciéndole que iba a huir de casa y quería que ella le permita quedarse con ella temporalmente hasta que logre encontrar dónde vivir. A Sol-hye no le parecía buena idea porque de seguro sus padres creerían que fue ella quien lo convenció de irse de la casa, pero Ji-won le explicaba que su padre ni siquiera le preguntó nada de lo que había ocurrido. Con eso le demostraba que a su padre no le importa ni él ni su madre. Y en cuanto a su madre, ella no quiere verlo en este momento. Así que ya no había razón para regresar a esa casa. Sol-hye, ante los ojitos de cachorrito que ponía Ji-won, no pudo negarse. Y esa noche desahogaron su tristeza entre las sábanas. Sol-hye recordaba las palabras de Yeotang, exigiéndole que simplemente se divierta con su hijo y luego le rompa el corazón y lo deje, y que se cuide para que no quede embarazada. Pero Sol-hye esta vez no iba a dejarse llevar por las palabras de ese hombre, más bien le iba a demostrar que ella podía enseñarle muchas cosas a su hijo, porque por algo, ella es su maestra. Esta historia continuará. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Beretoons para más historias como esta. ¡Hasta la próxima!